Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1 en adelante. Cuando usted lo encuentre, me lo deja saber diciendo amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: y después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban afuera de la ciudad. Y ellos, ¿qué hicieron? Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza y la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Siria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, por esta preciosa tarde, Señor, en la cual nos hemos congregado, Señor, todos aquellos que con deseo y determinación en su corazón han decidido venir, Padre Celestial, para celebrar este gran aniversario, Señor. 48 años de estar en la ciudad de Santiago de Cali, 32 años en este lugar donde nos has puesto, 32 años de ver, Señor, tu gloria, tu poder, tu misericordia, y 32 años, Señor, de saber que tu mano poderosa está con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de este tiempo, que sea tu palabra corriendo, Señor, por este lugar, tal y como tú la ideaste, Señor, que esa palabra fluya y descienda a cada uno de los que están aquí, Señor. Me dispongo para que tú me uses y le hables a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El rey Ezequías, gracias Hugo, gracias, es uno de los que se considera de los buenos reyes que tuvo Judá. Recuerde que Israel, después de Salomón, fue partida en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte fue plagado de muchos reyes idólatras, entre ellos Acab, muchos que fueron dañinos y desviaron al pueblo de Israel. En el reino del sur hubieron algunos pocos buenos reyes. Dentro de ellos tenemos al rey Ezequías. La información que tenemos respecto al rey Ezequías, obviamente sabemos que él era linaje de David, era de la sangre de los hijos de David, de los hijos de Salomón. Y su reinado fue precedido por un rey llamado el rey Acaz, del cual solo se habla un solo capítulo en el mismo segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28. Este rey Acaz no fue bueno ante los ojos de Dios. El mismo capítulo nos dice que él hizo todo lo malo, de las cosas que son abominables para Dios. Dios no estaba de agrado con Acaz, pero en medio de esta situación se levanta un buen rey como es el rey Ezequías. Sus obras buenas fueron tantas que desde el capítulo 29 hasta el capítulo 32 se habla del trabajo del rey Ezequías. Una de las cosas que hizo el rey Ezequías es que el rey Ezequías volvió a abrir el templo de Dios. El templo, el pueblo estaba a veces tan dedicado a la idolatría
que se habían olvidado del templo de Dios. La gente iba a los altares en lugares altos, la gente iba a otros lugares para celebrar a sus dioses o a los dioses de otras naciones. No celebraban a Jehová, entonces el templo de alguna manera estaba abandonado. Lo segundo que hizo es que se da como un acontecimiento la celebración de la Pascua. ¿Cuál es el acontecimiento? Imagínese usted por qué razón el cronista le da por escribir de que fue un acontecimiento a la celebración de la Pascua. ¿Porque era normal que le hicieran todos los años? Muy seguramente no. La razón por la cual el cronista decidió colocar de que Ezequías se celebró una gran Pascua es porque en este momento las Pascuas ya no se estaban celebrando. El pueblo de Israel se había olvidado de las fiestas que Dios le había mandado hacer. Lo tercero que hace él es que al abrir el templo y organizar todo, él restablece el servicio de las familias. Él vuelve, y recuerde que cuando hablamos del tabernáculo, hablamos que habían unas familias para algunos servicios específicos. Entonces unas familias estaban encargadas del altar, otras familias estaban encargadas de los cánticos, otras familias estaban encargadas de la lámpara, otras familias estaban encargadas del altar del incienso. Había una familia para cada función. Y en este momento una de las cosas que hace Ezequías es que Ezequías vuelve y reorganiza lo que es el servicio dentro de la casa de Dios. Al no haber templo, obviamente no había necesidad de servicio. Entonces, al él reabrir el templo, vuelve y organiza esto, haciendo algo muy importante para Dios. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 31 algo muy importante, y era que Ezequías tenía su confianza puesta en Dios. Ezequías no era como los otros reyes. ¿Por qué razón? Si usted mira a Judá, Judá era muy pequeño. Judá era solamente la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunas ciudades de la tribu de Efraín, que a veces se iban para el norte y a veces se iban para el sur. Al ser una nación tan pequeña, estaba muy abierta a cualquier cosa que pudiera suceder. Entonces los reyes anteriores lo que decidieron es hacer alianzas. Unos hicieron alianzas con Egipto, otros hicieron alianzas con el mismo rey de Asiria, otros así. Ellos empezaron uno a uno a hacer alianzas con tal de que si venían a defender, a atacarles, podían tener ellos defensa de otro lugar. En este episodio que usted está leyendo aparece un rey llamado Sennacherib. ¿Cómo se llama este rey? Si usted piensa tener algún hijo, ahí tiene un nombre espectacular. Sennacherib Castañeda, es un nombre real, ¿no? Es un nombre de realeza. O lo combina con Salmón Sennacherib, ¿no? ¿No les gusta? Suena, tiene algún sonidito bueno. Si usted mira la Biblia, hay un texto paralelo a este, que es el primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Y si a usted le interesa saber más de lo que está pasando aquí, es bueno que usted vaya al segundo libro de los Reyes, porque se encuentra mucho más detallado. En este capítulo, en el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, encontramos unos puntos muy importantes que tienen que ver con la palabra que Dios tiene preparada para ustedes. ¿Cuántos están listos para recibir esa palabra? Resulta que viene Sennacherib viene el rey Sennacherib y envía a 3 oficiales importantes para amedrantar a la ciudad de Jerusalén. Ya habían invadido otras ciudades. Ya se habían tomado otras ciudades fortificadas. Esto ya había sucedido. La siguiente ciudad que había que tomar era la ciudad de Jerusalén. Ezequías escuchó que ya venía, entonces él se reúne con el consejo de ancianos, se reúne con su gente, con los que toman decisiones, a ver qué van a hacer. Cuando alguien decide sitiar una ciudad, básicamente ellos acampan alrededor, y Ezequías había diseñado un sistema para traer el agua a una parte de la ciudad. Él dijo: ¿cómo les vamos a dejar ese agua hasta ahí? Imposible. Entonces se fueron hasta la parte de arriba del arroyo y cerraron esa fuente de agua para que cuando llegaran ellos no tuvieran agua para beber de la parte externa de la ciudad de Jerusalén. Lo segundo es que, como nos dice el texto en el versículo 5, dice: después, con ánimo resuelto, ¿qué hizo? Edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo
en la ciudad de David. Esto es bien interesante porque nos demuestra de que no solamente había un problema en el templo, sino que también habían muros de la ciudad que estaban como. Si tuvo que edificar los muros es porque estaban como caídos. Imagínese usted, para una ciudad como Jerusalén, su único sistema de defensa era sus murallas. Esta era la manera en la que ellos se defendían en aquellas épocas. Esta era la manera en la que ellos podían, cuando un enemigo se venía, entonces ellos podían de alguna manera frenar el ataque de ese enemigo. Pero estas murallas estaban como caídas. No todas, pero habían partes de esa muralla que estaban caídas. Y Ezequías, al escuchar que esto estaba sucediendo, ahí mismo puso el ánimo antes de que ellos se vinieran y empezó a reconstruir esas murallas que estaban caídas. En estos días, para darle un ejemplo a usted, en estos días escuchaba el testimonio de un hermano que compartía que alguna vez una mujer en su trabajo se le acercó o lo llamó por teléfono y le dijo: mi hermano o jefe, ¿cómo está? Le tengo que renunciar. Le dice: ¿por qué vas a renunciar si eres una buena trabajadora? Le dice: porque es que estoy enamorada. Dice: ¿enamorada? ¿Cómo así? Enamorarse no es una razón para uno renunciar al trabajo. O es que vive en otro país, o es que vive en otra ciudad. ¿Qué es lo que sucede? Le dice: no, el problema es que él es casado. Dice: ¿cómo así? Pero ¿eso qué tiene que ver con todo eso? Le dice: sí, el problema es que el hombre casado del que estoy enamorada es usted y no puedo trabajar más. Entonces él sin saber qué hacer, tenía una muy buena relación con su esposa, llama a su esposa y le dice: mira, esta mujer está renunciando porque ella está enamorada de mí. Y la mujer de una fue y se arregló y se fue allá al trabajo y le dijo: mi amor, vamos a almorzar. Y se fue bien vestidita y se lo llevó a almorzar al esposo y, mejor dicho, se puso en modo de ataque porque a su esposo no se lo iban a quitar. ¿Sí o no? Eso es más o menos lo que estaba haciendo Ezequías. Cuando vio que la cosa se estaba poniendo gris, ahora sí se puso a arreglar todos los sistemas de defensa, a arreglar las murallas. Es más, construyó un muro adicional, dice, ¿no? Dice, y versículo 5, dice: entonces después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar, ¿qué? Las torres. Y además, ¿qué hizo? Otro muro por fuera. ¿Qué más hizo? Otro muro por fuera. Construir una muralla no era cosa fácil. En esta época no había concreto, no había cemento, no había ladrillo. Todo era cargando con piedras, y no piedras pequeñas. Tenían que ser piedras bien grandes para poder hacer la muralla. Ezequías se puso en modo de defensa y entonces se viene este hombre contra ellos. Quiero continuar la lectura en el versículo 9. Dice: después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis hoy sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de esas naciones librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Ese rey Sennacherib mandó a mensajeros para que fueran a la ciudad de Jerusalén
y estuvieran dando voces a todo el pueblo que estaba en Jerusalén para amedrantarlo, para asustarlo, para ponerlos en un estado de miedo. Mire las palabras que está utilizando. Le dice: ¿acaso que Dios los ha librado a las otras naciones de las cuales nos hemos encargado? El reino asirio era un reino que estaba en constante expansión, y la verdad es que habían logrado varias conquistas, habían logrado acabar con otras naciones. Y él les compara y les dice: ¿acaso quién es su Dios para librarlos? No le crean a ese Ezequías. No le crean a ese Ezequías, que ese Ezequías solamente los quiere llevar a ustedes a la destrucción y al hambre. Pero Ezequías sabía en quién había puesto su confianza. Por esa razón, en el versículo anterior les dice que con él está el brazo de hombre, pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí nos demuestra una de las maneras en las que el enemigo trabaja. El enemigo trabaja muchas veces amedrantando, asustando. Es la manera típica de trabajar de él. Él trabaja siempre por el campo de la mente. Él sabe que si logra colocarte en un estado de miedo, en un estado de terror, la mitad de la batalla o más ya ha sido ganada. ¿O cuántas veces no le ha pasado a usted algo parecido? Que a usted le dicen que va a pasar algo y usted empieza a recibir los pensamientos en su mente: no, yo no voy a poder, yo voy a salir perdiendo de esta. ¿Cómo así? Y su mente se vuelve una locura. Pero cuando pasas el proceso, resulta que no era tan malo como parecía. Y era todo el enemigo tratando de trabajar tu mente, tratar de llevarte, de hacerte pensar cosas malas, tratando de amedrantarte. Es la palabra clara: amedrantarlo por la mente. Esto no lo vas a poder hacer, esto vas a salir derrotado. ¿Acaso alguien lo ha podido hacer antes? Y yo creo, es más, en el capítulo del libro de Reyes, cuando Sennacherib manda a sus voceros a dar el mensaje, dice: ¿acaso no me ha enviado Jehová a destruir esta ciudad diciéndome: ve y destrúyelos? Según el pensamiento de Sennacherib, Jehová lo había enviado a destruir a Jerusalén. Era por una orden que Sennacherib iba a esta ciudad a acabar con Jerusalén. Y de alguna manera yo creo que esto tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? Porque uno puede constantemente decir que uno confía en Jehová, que uno confía en Jehová, que uno confía en Jehová, pero hasta que no se prueba, realmente no se sabe si esto es realidad. Entonces, la manera en la que Dios iba a probar el corazón de Ezequías era enviando un ejército para destruirle, para ver realmente en quién estaba puesta la confianza del rey Ezequías. Y en medio de esto sucede algo bien interesante, porque dice que ellos, aparte de eso, le escribían cartas. En el versículo 17, además de esto, escribió cartas en las que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones que no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles. Mire, aquí estaba clara la estrategia. ¿Para qué? Para espantarles y para atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de manos de hombres. Y ahí estaba Ezequías a la espera, confiando en Jehová su Dios. Él le habló al pueblo, y como leemos inicialmente, el pueblo confió en lo que Ezequías le dijo. En el capítulo de Romanos, cuando nos amplía más la información, nos dice que ellos todos estaban parados en la pared esperando a escuchar lo que ellos decían, pero ninguno de ellos le respondió, porque Ezequías les había prohibido responderle a esta gente. Hay un dato interesante en lo que usted acaba de leer. No sé si usted lo leyó o no, pero el dato interesante lo encuentra usted en el versículo 18, porque dice: y clamaron a gran voz, ¿en qué? ¿En qué?
En judaico quiere decir en la lengua de la tribu de Judá. Cuando ellos llegaron a blasfemar, a atacar, ellos no hablaron en su lengua asiria, no hablaron en la lengua aramea, que era una lengua que era más manejada en esa zona. Les hablaron en judaico. En otras palabras, aprendieron a decir todo esto en la lengua de ellos para que ellos entendieran que iban a atemorizarlos, que iban a amedrantarlos. ¿Cuántas veces has estado amedrantado, has estado atemorizado? ¿Cuántas veces has permitido que el temor te frene de avanzar en lo que Dios tiene preparado para tu vida? ¿Cuántas veces has escuchado la voz del enemigo que ha estado ahí susurrando y diciendo toda cantidad de cosas negativas para hacerte daño, para atemorizarte? No quiere decir que ya perdiste la batalla, pero si dejas que el enemigo te gane en el campo de batalla de lo que es la parte de atemorizarte, si usted se deja atemorizar, mi hermano, ya usted perdió la mitad de la batalla sin haberla peleado. Y es aquí, mis hermanos, donde tenemos que comprender la grandeza de nuestro Dios. Porque es más grande el Dios que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es el Dios que está con nosotros que el Dios que está con el mundo. Más poderoso es nuestro Dios que el mismísimo Satanás. Y usted, mi hermano y mi hermana, debe tener la plena certeza y la plena confianza en eso. ¿Por qué? Porque tenemos un respaldo importante. Cuando tenemos a Dios con nosotros, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, usted puede parárselo enfrente a quien sea y usted siempre va a salir ganador si Dios está de su lado. Porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. ¿Cuántos dicen amén? En solo este punto yo podría pasarle aquí hasta hacer una vigilia contándole la cantidad de testimonios que nosotros tenemos en los 48 años de estar en la ciudad. De los últimos 32 yo conozco la mayor parte de ellos porque llegué con mi padre aquí cuando tenía 4 años, en el año 1986, en diciembre. Y cuando llegamos, desde el momento que llegamos, mis hermanos, hemos visto toda clase de oposición. Hemos visto cómo se han unido personas para tratar de cerrar la iglesia. Hemos visto cómo personas aún llevaron a mi padre a la cárcel por 3 días tratando de cerrar la iglesia por ruido. Hemos visto cómo aún gente de gobierno se ha levantado en contra de los eventos de la iglesia con tal de apagar la predicación del evangelio en esta ciudad. Hemos visto cómo algunas autoridades aún han utilizado falsos testimonios para perseguir la iglesia de una manera injusta. Hemos visto como personas con malos deseos, con malas intenciones, han querido venir y entrar e infiltrarse para hacer daño dentro de la iglesia. Hemos visto de toda clase de cosas. Personas que han intentado hacer grandes robos, personas que han intentado hacer cosas muy difíciles en contra de la obra de Dios. Pero quiero decirle algo: si la obra del Señor se ha sostenido hasta hoy, mire, 48 años no es cualquier cosa. Estamos hablando que esta iglesia fue fundada en el año 1971. Muchos de los que están sentados ahí, incluyéndome a mí, no habíamos nacido en ese año. Y para que una iglesia hasta hoy permanezca en medio de todos los problemas, de todas las dificultades que hemos pasado, ¿quiere saber por qué razón es? Porque con nosotros está Jehová, nuestro Dios de los ejércitos, porque Él ha sido el que nos ha dado victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Con esto quiero decirle que Dios no ha terminado sus victorias con nosotros, porque aún vendrán batallas grandes, batallas difíciles. Sennacherib y el reino de Asiria era un reino grande. Ellos se jactaban de todas las naciones a las cuales habían invadido. Se jactaban de todas las naciones a las cuales ellos habían conquistado. Ellos eran un reino en expansión, un reino que estaba cada vez conquistando más y más y más ciudades. Y Judá era un pequeño remanente, eran algo pequeño los que estaban comparado con todo el reino de Israel. Es más, el de Asiria ya se había llevado al rey de Israel para su ciudad.
Ya el rey de Israel había sido llevado cautivo. Recuerda que estamos hablando de dos reinos, el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Aquí estamos ubicados en el reino del sur, que es Judá. El reino del norte de Israel ya había sido conquistado por los asirios. Sin embargo, el reino más pequeño ahí estaba haciendo resistencia, levantando los muros alrededor, levantando los muros a su alrededor. Ellos sabían en quién estaban confiando. El día de hoy, mis hermanos, el Señor nos da esta palabra, porque muchos de nosotros les tenemos temores a las batallas. Muchos de nosotros vivimos una vida en la que decimos, ojalá no tuviéramos que tener batallas. Es más, hay personas que han desarrollado una personalidad que no les gusta confrontar. Cada vez que hay una batalla, cada vez que se levanta una confrontación, le dan la razón a la otra persona con tal de no pelear con ella. Que no les gusta la pelea, no les gusta la confrontación. Pero la realidad es que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentarnos a algo. Vamos a enfrentarnos a alguien que quiera venir a dañar a tus hijos, a alguien que quiera venir a dañar a tu hogar, tu matrimonio, a alguien que quiera venir a dañarte en el trabajo. Siempre va a pasar. Cuando menos te das cuenta, estás en el trabajo y entra una persona nueva que le quiere, como decimos nosotros en nuestro lenguaje coloquial, te quiere hacer el cajón. ¿Por qué razón? Yo no sé, pero le quieren hacer el cajón. ¿Y usted qué va a hacer ahí? ¿Se va a acostar en el cajón y permitir que lo entierren? Tienes que confrontar esas cosas. Tienes que enfrentarlas, y como hizo el rey Ezequías, debes de empezar a levantar los muros a tu alrededor. Los muros, como nos dice la palabra, el escudo, nos dice la palabra. Cuando se habla de la armadura de Cristo, el sistema de defensa, el esquema de defensa que tenemos es la fe. Cuando usted mira la armadura de Dios que nos habla el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, nos dice que poned o se pongan el escudo ¿de qué? ¿El escudo de qué? ¿Por qué el escudo de la fe? Porque por medio de la fe, del creer en la palabra de Dios, es como nosotros defendemos todos los ataques del enemigo. Nos dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso mismo fue lo que hizo Ezequías. Él creó resistencia, levantó las torres y levantó los muros, y se encerraron y dijeron, por aquí no entran. Que nos encierren, pero por aquí no entran. Es más, según el dato que encontramos en el segundo libro de Reyes, ¿sabe cuántas personas iban tras de ellos? ¿Cuántos soldados habían? 180,000 soldados. 180,000 soldados con toda clase de armamento, con toda clase de estrategia, con toda clase de caballos, de carros. Era una cantidad impresionante de personas, de que hubiera sido simplemente por la batalla, Jerusalén hubiera perecido. Jerusalén estaba destinado a ser conquistado por este rey, del rey Sennacherib. Pero en el momento más crítico, momento en el cual ellos ya estaban encerrados y no sabían qué hacer, vino un de repente. Diga conmigo, vino un de repente. Dígalo una vez más. Dígalo una vez más. Vaya conmigo al versículo 20. ¿Lo tiene el versículo 20? Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Y qué más? Y clamaron al cielo. ¿Y qué pasó? Mire lo que pasó en el versículo 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18.
Versículo 32. Una vez ellos oraron, Jehová les respondió. Porque debemos tener claro que cuando el pueblo clama, Dios responde. Diga conmigo, cuando el pueblo clama, yo digo, cuando el pueblo clama, ustedes dicen, cuando el pueblo clama, mire lo que dice el versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Mire lo que dice el 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 180,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Préstele atención a lo que sucedió. Estaban todos ahí, orando y clamando al Señor. Y Dios dio una palabra, dijo: no entrará a esta ciudad, por amor a mí y por amor a ¿quién? A David. Y cuando ellos clamaban, resulta que vino ¿quién? ¿Quién apareció? El ángel de Jehová. Y ese ángel salió y mató a todos los que estaban afuera. Pregunta: ¿qué tuvo que hacer Ezequías para defenderse? Hablándolo humanamente, ¿qué tuvo que hacer Ezequías para defenderse? Si vemos un ejemplo en la palabra de Dios, cuando vemos que Dios dice que Jehová peleará tu batalla, es justamente ese. Porque Ezequías no tuvo que desenvainar una sola espada. Ezequías no tuvo que salir a retar a nadie. Ezequías se quedó adentro en el templo de Jehová, orando y clamando al Señor de rodillas, junto a nada más y nada menos que al profeta Isaías, hijo de Amós. Y ellos doblando rodilla en oración, clamando al Señor, arrepintiéndose de sus pecados. Vino una palabra del cielo que llegó a sus vidas, y mientras venía esa palabra, salió el ángel de Jehová y acabó con todos los enemigos que habían del rey de Sennacherib. Y el rey Sennacherib se tuvo que devolver para su pueblo con el rabo entre las patas. Llegó al templo de su Dios seguro a preguntarle: ¿por qué me diste esta derrota? Y mientras hacía eso, nos dice el texto que sus propios hijos lo mataron. Vaya que derrota. Yo sé que a lo mejor no es una de esas peleas épicas como la de David y Goliat, que tuvo que coger la onda y lanzarla. A lo mejor no fue esas peleas como la de Gedeón, que los 300 salieron y persiguieron a los 125,000. Parece que fue una batalla aburrida, porque Ezequías solo tuvo que estar arrodillado orando y el ángel de Jehová salió y le dio la victoria. Pero ¿sabe qué? Esa es la manera en la que Dios obra. Cuando nosotros como pueblo de Dios doblamos nuestra rodilla, Jehová está peleando la batalla por nosotros, y debemos tener la plena certeza y la seguridad que cuando entramos a la presencia de Dios a clamar a nuestro Padre Celestial, Él es el más poderoso, Él es el más grande. Como Él no hay otro, como Él no hay ningún otro Dios en la tierra. Y cuando Él decide defender a su pueblo, Él lo hace de la manera que lo quiere hacer, y tú saldrás victorioso en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Era una batalla destinada para la derrota. Era una batalla destinada para la derrota. Pero ahí estaba con ellos Dios, Jehová su Dios, que como Él no hay otro Dios.
el que lleva a su pueblo siempre a la victoria. Y hoy el Señor tiene una palabra para ti en este momento. Porque yo sé que el problema que usted está pasando, que está viviendo, se ve muy grande. Se ve muy duro, se ve muy difícil. Pelear uno solo contra la depresión es duro. Pelear uno solo contra la ansiedad es difícil, es complicado. Pelear uno solo contra el cáncer, pelear uno solo contra cualquier enfermedad que sea difícil, aún contra la diabetes, es difícil, es duro. Pelear contra unos abogados que están detrás de un dinero para demandarte, para acabarte, para hundirte, es difícil. Tener a personas que quieren abrir negocios para luchar en competencia desleal contra ti. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Sí o no? Usted llegó a un lugar, prosperó, y como vio que prosperó, se le puso otro al frente a vender lo mismo a más barato. Esa es la mejor, ¿no? Y van a la tienda a preguntarle los precios a usted, hacerse pasar de cliente. Y muchos se amedrantan. Ay, pastor, no sé qué hacer. Pastor, es que me van a acabar. Mire que las ventas me han bajado. Solo hace 2 semanas hablaba con alguien que en un negocio de familia, oiga, es que en la misma familia, fue y le abrió un local a 3 cuadras. A 3 cuadras. La misma familia. Y lloraba y se afligía. Es que, ay, pastores, quieren por mí. Es que menos mal fue por teléfono, porque yo le hubiera cogido el cuello. Y le dije, ¿a qué clase de Dios le estás creyendo? ¿Quién es el Dios al que nosotros le hemos creído? Yo no sé a qué Dios le haya creído a usted, pero yo le creo al Dios que le creyó Ezequías, que envió al ángel y Ezequías no tuvo que ni mover un dedo y él salió victorioso en el nombre de Jesús. Ese es el Dios al cual yo le he creído. Ese es el Dios que yo he creído, al Dios que le dio el poder a David para lanzar esa piedra y derrocar a Goliat y que Goliat se viniera al suelo. Ese es el Dios al cual yo le he creído. ¿A cuál es el Dios que usted le está creyendo? Les comentaba a los hermanos que vinieron en la mañana, sé que muchos que están, o muy pocos de los que están aquí vinieron en la mañana, que este día martes hubo una tormenta. O sea, ¿quién vivió la tormenta del martes? Eso lo despertó a todo el mundo, ¿no? Fue una cosa impresionante. Lo interesante es que era rayos, truenos, pero no llovió. Muy poquita, aunque en partes de la ciudad sé que llovió, pero donde estuvo mayormente se le llamó una tormenta eléctrica, que en Cali eso no se ve, no hay tormentas eléctricas. Y les comentaba a los hermanos de la mañana que cuando pasó las 2 de la mañana y me empecé a despertar a raíz de los truenos que estaban cayendo, parecía que estuvieran al lado de mi casa, me desperté. ¿Y sabe qué se me vino a la cabeza? Se me vino automáticamente: al oír tu voz en los potentes truenos. Ay, Señor. No, pare, porque es hasta ahí ya. No me siga haciendo cantar. Al oír tu voz en los potentes truenos. ¿Quién podría detener esa tormenta eléctrica? Aparte de Dios, ¿quién hubiera detenido esa tormenta eléctrica? Póngale lo que sea, póngale pararrayos, póngale a quien sea, traiga al brujo que quiera, al chamán que quiera, a los que quiera, y nadie para esa tormenta eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, la tierra escucha. Ese es mi Dios. No sé si es el suyo, pero ese es mi Dios, que a pesar de que hubo esa tormenta eléctrica nos guardó, no nos pasó nada. Ahí estamos. Ese es mi Dios. ¿Cuál es mi Dios? Mi Dios es el Dios que este martes a las 9:30 de la mañana
No teníamos el permiso de tránsito para hacer la marcha. No lo teníamos. Nos lo negaron 3 veces. 3 veces nos dijeron no se puede, no se puede y no se puede. Y a las 9:45 nos dijeron que radicáramos el documento de una manera diferente. Y a las 5:30, 5:45 de la tarde teníamos el permiso. ¿Sabe cuánto se demora una Secretaría de Movilidad en agilizar un permiso? Se demoran 10 días hábiles. Y nosotros en 10 horas conseguimos de que nos dieran el permiso para la marcha. Ese es mi Dios. Ese es el Dios al que yo le he creído. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios, que cuando han venido todo tipo de situaciones, la iglesia ha hecho lo que tiene que hacer: doblar rodilla y orar. Y mientras doblamos rodilla y oramos, hay un Dios poderoso que pelea por nosotros. Hay un Dios poderoso que pelea por nosotros. Y he aquí la clave por la cual nosotros hemos persistido por tantos años. Porque créame que, como muchas otras iglesias que ya no están, esta iglesia ha sufrido divisiones. Pero ¿sabe qué? Aquí estamos. Aquí seguimos. Créame que esta iglesia también ha sufrido crisis económicas. Pero ¿sabe qué? Aquí estamos y aquí seguimos. Han pasado, como ustedes escucharon en la historia de la iglesia, 6 pastores diferentes. Si es cierto, la mayoría de ustedes conocieron al pastor Modesto y fue el que más tiempo duró acá, 27 años. Pero antes de él hubieron 4 otros. O sea que esta iglesia no depende de un solo pastor. Esta iglesia depende con la fuerza de Jehová. Depende de la fuerza de Jehová. Amén. Ese es nuestro Dios. Él es el quien sostiene la obra. Lo cual nos lleva a comprender algo, mi hermano. Y es el epicentro de lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Lo encontramos en el versículo 7 y versículo 8 del segundo libro de Crónicas. Regrese a Crónicas de nuevo. Segunda de Crónicas 32. Aquí es donde entendemos la confianza que tenía Ezequías en Dios. Porque aquí Sennacherib todavía no había llegado. Aquí ellos sabían que Sennacherib iba a ir y que los iba a atacar. Por esa razón se reunieron. En el versículo 5 nos dice, versículo 6, perdón, nos dice que se reunió con la gente, con los capitanes de guerra, se reunió con la gente importante. ¿Y qué les dijo? ¿Lo puede leer en voz alta conmigo? ¿Puede leer en voz alta conmigo? 1, 2, 3. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Pare ahí. ¿Cómo sabía Ezequías que habían más con él que con los de Asiria? Porque como nos dice el texto, Ezequías sabía en quién había confiado. Ezequías confió en Jehová. Usted va a leer eso en el capítulo 29. Estaba en el capítulo equivocado. Perdón, estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. No vaya allá, yo se lo voy a leer. Dice el versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después de él, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová
prescribió a Moisés. Él supo en quién puso su esperanza. Toda su esperanza no estaba en su ejército. Toda su esperanza no estaba en el oro que él tenía. Toda su esperanza no estaba en la plata que él tenía en sus tesoros. Su esperanza tampoco estaba en el profeta que él tenía, porque tenía de profeta nada más y nada menos que al profeta Isaías. Su esperanza estaba puesta ¿en quién? Su esperanza estaba puesta ¿en quién? Por esa razón Jehová salió y peleó la batalla por él. Hoy te quiero decir, mi hermano y mi hermana, en este día tan especial, que la clave para que usted pueda salir adelante en medio de todo lo que usted está viviendo es que usted ponga toda su esperanza en Jehová. Yo entiendo, mis hermanos, que hay muchas otras cosas en las cuales nosotros podemos colocar nuestra esperanza. Podemos colocar nuestra esperanza en el sistema bancario, que Él nos va a ayudar para salir de la crisis financiera. Yo le quiero decir, no pongas tu esperanza en el sistema bancario. Puede que coloques tu esperanza en el buen abogado que contrataste para que te defienda. ¿Quieres que te diga qué? Esa esperanza no te va a llevar ni a mucho. Puede que tengas tu esperanza en la palanca que tengas para poder sacar adelante ese proyecto, porque de alguien dijo, dame una palanca y un punto de apoyo y con eso mover el mundo. Pero quieres saber, si Dios cierra esa puerta, esa palanca se va también a caer. Porque nuestra esperanza debe estar puesta en el único que todo lo puede, en el único Dios. Por esa razón Ezequías tenía la certeza, y él veía y le dijo al pueblo, tranquilos, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque Ezequías sabía que no solo contaba con sus soldados, sino que contaba también con todas las huestes de Jehová que saldrían a pelear la batalla por él. Que él contaba con todos los ángeles, con todos los que estarían de parte del ejército de Dios, que saldrían a pelear la batalla. Y con solo un ángel que vino, el ángel de Jehová, vino y acabó con todos los que estaban en contra del pueblo de Judá. Por eso, mi hermano y mi hermana, hoy le quiero decir, pon tu esperanza en Jehová. Confía que son más los que están contigo que los que están con los de afuera. El Señor te llevará adelante siempre y cuando estés aferrado a la palabra de Él y pongas tu esperanza en Él y no en las cosas a las cuales tú tienes puesta la vista. Hoy es el día, mi hermano, para reafirmar nuestra fe y saber que tenemos que poner nuestra confianza en Jehová, nuestro Dios todopoderoso, quien Él siempre nos ha dicho, yo pelearé tu batalla por ti, yo pelearé tu batalla por ti, yo pelearé tu batalla por ti. Y mientras Él salga a pelear tu batalla por ti, créalo, mi hermano y mi hermana, que la batalla usted lo va a tener ganada en el nombre poderoso de Jesús, porque Él hasta hoy no ha perdido una batalla y no piensa perder la primera batalla contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está la clave? Clamar a Él, no de últimos, sino de primero. ¿Qué fue lo único que hizo Ezequías? Él solo fue al templo. Él no mandó los soldados a ver si los soldados podían. Él no colocó otro sistema de defensa a ver si los otros podían. Él no le pagó a otro a ver si eso le ayudaban. Y ya después de cuando todo se acabó, ay sí, ay Diosito, ya solo me quedas tú ahora. Porque muchos somos así. Quemamos todos los cartuchos y cuando se nos acabaron los cartuchos, uy Chuchito, yo sé que tú sí me puedes ayudar. Y no es así, mis hermanos. Como hijos de Dios que somos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Como hijos de Dios que somos, tenemos que saber y entender que al primero que debemos acudir en nuestros tiempos de dificultad es a nuestro Dios. Por eso decía David con plena certeza, yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Banco de la República, que bajará los intereses. Ah, no, esa es otra versión, perdón. Esa es otra versión. Mi socorro viene del concejal que me va a colocar el puestico allá en la alcaldía. Mi socorro viene del alcalde, quien va a colocar todo a mi favor para que yo pueda montar mi negocio. ¿De dónde viene tu socorro? Mi socorro viene ¿de quién?
de Jehová, quien hizo los cielos y quien hizo la tierra. Esa debe ser tu esperanza. Debe ser tu primer sistema de ataque. Ezequiel recibió las cartas de amenaza y lo que hizo fue correr para el templo con Isaías. Isaías, vamos a arrodillarnos y vamos a orar porque este sinvergüenza viene, pero yo sé que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Que con ellos viene el brazo de hombre, pero con nosotros está la fuerza de Jehová. Con nosotros está el poder de Jehová obrando y Él nos dará la victoria siempre y cuando sepamos cómo pelear esa batalla. ¿Cuántos dicen amén?